señor ministro, y a los colegas de la comisión y a los colombianos que algún día nos escuchan y a los distinguidos líderes gremiales del arroz que están aquí, mis saludos también. Aprovecho esto para empezar con una cuña. Esta semana hubo, la semana que pasó, dos buenas noticias en el mundo del medio ambiente que vale la pena reseñar porque esta es la comisión de este tema. La primera, la contralora Sandra Morelli le hizo un control de advertencia al Ministerio del Medio Ambiente diciéndole que se cuidara cómo actuaba en el caso de la colosa en el Tolima. Es decir, que tenía que actuar con la ley en la mano. Y la advertencia no sobra, ¿por qué? Porque todos sabemos que hay inmensas presiones del Anglo-Gola Chanti en el departamento del Tolima, señor ministro, buscando que Cortolima no actúe como viene actuando apegada a la Constitución y a la ley. Allá hay un pleito por agua gravísimo, ya lo han planteado aquí los arroceros. No hay agua en Saldaña, perdón, en el Coello no hay agua para esa explotación minera. Desde hace varios años Cortolima declaró agotado el recurso hídrico en lo que tiene que ver con nuevas licencias sobre ese afluente. Y sin embargo, hay presiones y mil cosas que no deberían estar sucediendo, no es el caso de detallarlas de pronto en otra ocasión, y entonces me parece muy oportuno que la Contraloría le diga al Ministerio de Ambiente y le diga a todos los funcionarios públicos, vamos a tener nuestros ojos puestos en ese proceso, porque esto aquí es con la ley en la mano y no pueden hacer lo que se les antoje. Y la segunda buena noticia es que la Asamblea Departamental de Santander, y creo que la de Norte también, senador Mora, no sé, aprobaron a realizar consulta en octubre, una consulta ciudadana para proteger de manera especial los páramos de esa región del país, particularmente el páramo de Santurbán, de nuevos, digamos, de nuevos ataques de la minería, distintos del que afortunadamente se derrotó contra la Greystar en meses anteriores. Entrando ya en materia, saludar también la creación que entiendo se ha recientemente decidido de una organización de la dignidad arrocera, una nueva organización de arroceros. Yo siempre saludo que la gente se organice porque es la mejor manera de atender pues las necesidades, y por lo que acabamos de oír de dos de los directivos de esta organización, el doctor Botero y el doctor Álvarez, el doctor Eudoro Álvarez, pues se trata de interlocutores válidos, ministro, o sea, gente que sabe del asunto, que no solo está metida allá en el cultivo, sino que entiende de economía arrocera y estas cosas. Luego me parece bien importante que esa organización avance. Estamos tratando un tema, yo no voy a entrar en los detalles técnicos, la senadora Marisa lo hizo muy bien, el senador Mora, todos. Yo simplemente voy a resumir esta parte diciendo una cosa que es bien fácil que se entienda. Con esas plagas que han aparecido en el arroz, la producción ha caído en forma importante, o sea, de producciones del orden de 80, 90 bultos por hectárea, se ha caído a producciones del orden de 40, 50 bultos por hectárea, ¿sí? Lo que quiere decir que hay ingresos menores del orden de 2 o más millones de pesos por hectárea. Esa es la película. Y con esos precios, pues no se pagan los costos, y como no se pagan los costos, la gente está perdiendo plata en proporciones grandes, bueno, o la ha perdido. Y eso, por supuesto, los pone en condiciones de no pagar las créditos, de no poder pagar las deudas, de terminar perdiendo las garantías que dieron sobre esos créditos, etcétera. O sea que es un proceso de ruina en lo que estamos. Esta es una cosa en la que yo quiero enfatizar. O sea, no es un problema menor, es una situación ya causada de un número importante de compatriotas arroceros que en este momento tienen su futuro absolutamente amenazado, en problemas muy, muy graves. ¿Cuál es la causa de este asunto? Y estoy siendo supremamente breve. ¿Cuál es la causa de este asunto? Aquí hay un problema de clima. Sin duda que el clima cuenta en la agricultura, eso pues es una verdad de perogrullo, pero yo no me voy a referir al clima porque finalmente uno poco o nada le puede decir al clima que haga, ¿cierto? Sino que hay que referirse a las cosas de los seres humanos y en este caso del gobierno. Entonces hay que señalar que este problema también tiene unas causas económicas y sociales y políticas perfectamente determinadas. Voy a llamar la atención sobre dos o tres que están clarísimas. La primera, en Colombia en 1990, gobierno del presidente César Gaviria Trujillo, ministro del doctor Juan Manuel Santos, etcétera, etcétera,
tomaron la decisión de hacer la apertura, el neoliberalismo, el consenso de Washington en Colombia, y entre las peores decisiones que tomaron, lo advertimos algunos oportunamente, desmontaron el ICA y los pocos avances que había en Colombia en el terreno de la ciencia y la investigación. Los arroceros de Colombia se acuerdan de estas advertencias, y hoy lo que tenemos es un sistema de investigación y de ciencia en Colombia absolutamente enclenque, ridículamente débil, y lo digo con todo respeto por los funcionarios que trabajan ahí con las uñas y en medio de las dificultades desproporcionadas. Entonces, la poca ciencia y tecnología que se desarrolla en Colombia, como la que puede desarrollar Fediarroz, es absolutamente escasa, y lo que termina llegando son paquetes tecnológicos que vienen como cajas negras traídas del exterior en condiciones que por supuesto sabemos que no son las nuestras. Sobre esto podríamos hacer, bueno, yo he hecho debates aquí sobre este tema, pero quiero darle a los colombianos otro ejemplo del horror de la política agropecuaria colombiana, ministro. Es que el ABC del control de plagas es la rotación de los cultivos. Eso lo enseñan ni siquiera en clases de agronomía, de ciencias naturales en el colegio. A uno le dicen: si usted quiere tener una agricultura más o menos sana, empiece por cambiar los cultivos, porque en la medida en que hay rotación de cultivos, se rompen los ciclos de las plagas, y bueno, y no es que no haya que usar agroquímicos, pero por lo menos es en menos cantidad. ¿Qué es lo que logra el libre comercio, ministro? Y usted lo sabe, la apertura, las importaciones. Aquí se acabó la rotación de cultivos en una cantidad de productos inmensa. En el arroz no hay con qué hacer rotación de cultivos, o sea, se está haciendo lo peor que se puede hacer en agricultura desde el punto de vista de la técnica, que es montar una especie de monocultivo absoluto. Todos los semestres lo mismo, si muchos rotan en la finca o rotan en la zona, pero no hay rotación de cultivos en el sentido estricto de la palabra, y esto por supuesto genera problemas gravísimos. Lo pongo como un ejemplo de cómo en Colombia, para nuestros agricultores, hacer agricultura es como una especie de lucha contra todas las políticas del Estado que los terminan agobiando y que los terminan cercando. Ante los hechos ya necesitamos soluciones. Y es obvio que hay que tomar medidas de corto plazo y de largo plazo. Las de corto plazo han planteado ya los agricultores varias cosas. Hay temas de refinanciación de créditos de largo plazo con tasas de interés menores. Ahí hay otro cuello de botella, ministro. Aquí lo acaba de dar el doctor Eudoro Álvarez la cifra. Él calcula que apenas el 15% del crédito a los agricultores, a los arroceros, les está llegando de la banca. El resto les está llegando vía intermediarios comerciales de menjurjes, pues, de estas cosas de agroquímicos, y vía molinos, ¿sí? Luego, medidas que solo ataquen temas como el Banco Agrario, cosas de ese corte, dejan por fuera el 85% del problema. Eso de que el crédito solo se esté haciendo a través de intermediarios privados es otra debilidad del sector. Algo está funcionando muy mal para que los agricultores terminen presos de los intermediarios de agroquímicos o los intermediarios compradores. Luego, en el corto plazo, repito, hay que atacar una serie de cosas. Las agremiaciones, yo no voy a entrar en detalles, saben mejor qué hay que hacer, pero tiene que ver con darle salvavidas a esos agricultores para que logren superar esto. Bueno, y en el largo plazo yo diría que hay que hacer un cambio profundo de la política agraria. O sea, esto no puede seguir siendo, ministro, un país donde los agricultores no tienen precios de sustentación. Es que esto ya está inventado. Yo recuerdo cuando creamos Salvación Agropecuaria. ¿Qué decimos? Copiemos lo que se hace en Estados Unidos o en Europa. O en Japón, eso está inventado. ¿Y eso qué es? Precios de sustentación, créditos suficientes, oportunos y baratos, asistencia técnica, investigación científica, redes de comercialización. Esto está inventado, ya la bicicleta se la inventaron. Lo que pasa es que aquí se niega a andar en bicicleta. El gobierno nacional se niega a andar en bicicleta. Trabajemos entonces en todos estos sentidos. Aquí se mencionó una cosa que es muy grave: no hay semilla como debería haber. Es decir, las denuncias que se han hecho aquí el doctor Botero sobre semilla son supremamente graves. Entonces no se les pueden, o sea, las soluciones se saben cuáles son, pero el Estado, el sistema no las ofrece. Y además quiero mencionar otros problemas que hay en el arroz que también se han señalado y que no se resuelven. Bueno, ya toqué el caso de la minería, el conflicto de agua, que no es solo en La Colosa, hay un lío en Ataco también grave que amenaza al distrito de riego de Usosaldaña, que es uno de los principales del país. El problema del transporte de Casanare, ¿hace cuánto estamos oyendo hablar de eso, ministro? Yo estuve en Yopal en estos días y tuve una reunión, entre esas cosas, con líderes arroceros de esa zona, y esto es inaudito. Es decir, ¿cómo así que unas petroleras pueden destruir las carreteras de un departamento y no pasa nada? Nada.
decir, ¿de cuándo acá esos señores, repito, pueden destruir las vías de comunicación de un departamento y no pasa nada? Bueno, o sí pasa, una vez un poco de campesinos salieron a protestar y sobró policía para reprimirlos y no hay autoridades que controlen que por esas carreteras no pueden andar con tractomulas que violan las normas, porque esas tractomulas les está prohibido andar por esas vías porque esas vías no están diseñadas para ese tráfico. Yo hago un llamado al gobierno y a los colombianos, o sea, porque son extranjeros y son transnacionales del petróleo, pueden hacer lo que se les dé la gana. Yo no encuentro otra respuesta. El caso de las inundaciones del Bajo Cauca, yo estuve por allá también mirando eso, en el Atlántico y en Sucre, en toda esa zona. Ahí hay otro problema gravísimo que esperemos, ministro, se atienda. La gravedad de ese caso es pues inaudita, porque o sea, ¿qué es lo peor que le puede pasar a un agricultor? Contando todos los males, y es que su tierra se quede bajo el agua meses. O sea, es que ahí ya no hay tierra, ahí lo que hay es no sé cómo llamarlo, un lago, lo que sea. Y esa gente está metida en deudas y en problemas absolutamente complicados. Por último, señalar esto, también lo están diciendo los arroceros hace ratos, el contrabando de arroz sigue. Y eso no es un contrabando como el de las joyas, que es entre un bolsillo o en una carterita, son filas de tractomulas, ministro, entrando, bajo la mirada alcahueta de las autoridades, de los organismos de control, de las autoridades de policía de Colombia. Es de frente que entra eso, y eso por supuesto lo desquicia todo. Y me sumo a un reclamo que plantea la dignidad arrocera ahora que se constituye, no al TLC, ministro. Yo esto se lo voy a insistir todo el tiempo, me llamó mucho la atención, porque es que esa es la gran amenaza que viene. O sea, estos debates probablemente, senadora Marisa, van a terminar por no darse, porque si hay TLC pues no va a haber arroz. Entonces, alguien diría que muerto el perro acaba la chanda, ¿cierto? Pero por supuesto uno no puede estar de acuerdo con eso. Y lo vi, ministro, le digo con franqueza, algo leí en la prensa, que en algún evento, creo que era de la SAC, o había gente de la SAC allí, alguien dijo que no debería haber TLC, cosa que me parece absolutamente sensata, lo está diciendo Fedegan, yo creo que Fedearred lo dice también, la dignidad arrocera, todo el mundo. Y usted salió, me pareció muy vehemente, muy eufórico, pero no eufórico, pienso yo, en una dirección absolutamente equivocada, a decir algo así como que era un absurdo que no hubiera TLC y que tenía que haber TLC. Yo con franqueza le digo, ministro, lo que es un absurdo es que haya TLC. Eso es absurdo. O sea, si hay TLC, aquí se acaba el arroz, poco va a quedar de maíz, el ataque sobre la industria avícola es desproporcionado, los lecheros van a sufrir lo indecible. Y no ganamos nada. Es que yo quiero insistir, no ganamos nada. ¿Qué es lo que vamos a ganar? Cuentos. Estamos hace 20 años en esto, colombianos. Y miren las cifras que acaba de dar el DANE, son de esta semana, no son mías, del DANE. En 1990, cuando el doctor Gaviria nos metió en este asunto, consenso de Washington, porque él realmente no es el que nos meten desde Washington, se sembraban en Colombia 4.600.000 hectáreas, y el año pasado se sembraron 3.800.000, son datos del DANE, o sea que estamos hablando de 800.000 hectáreas menos 20 años después. ¿Puede haber mayor fracaso de una política agraria que eso? Y ojo, un número muy grande de las hectáreas sembradas, ministro Juan Camilo Restrepo, usted lo sabe, son palma de aceite. Y algo de lo que se sostiene es caña de azúcar. ¿Por qué? Porque ahí no se aplica el libre comercio, no se aplica. O sea, ahí nos obligan a consumir eso, nos lo obligan a consumir a cualquier precio, es fuertemente subsidiada, una parte importantísima de los recursos del Estado va a esos cultivos. Yo no me opongo a que se respalden otros cultivos en general, pero uno sí dice, si uno analiza esto, resulta que las cifras son peores, porque si le tiene que restar este cultivo del que estamos hablando, entonces ¿dónde estamos? Y ahí surge una pregunta, ¿por qué a ese sí lo cuidan? Como una especie de capullito de algodón los tienen cuidaditos, ¿cierto? Y al resto de la gente les toca el sufrimiento que les toca. Vamos a hacer más adelante, yo creo que en los próximos días, un debate sobre esto, pero tomo atención, tomo nota, en el arroz nadie defiende el TLC. Ahora, si la posición del gobierno es que se acabe el arroz, pues eso también sería interesante que se le dijera a los arroceros. Porque ¿cómo? Porque cuando empezó la apertura, gente como Eudoro Álvarez, como Aurelio Suárez, yo, le dijimos a los algodoneros que iban a acabar con el arroz. Y el gobierno nos dijo, no, eso son mentiras de ustedes.
Aquí no le va a pasar nada al algodón, perdón, que se iba a acabar el algodón. Bueno, y lo acabaron. Pero lo acabaron además de la peor manera, porque empujaron a esa gente a seguir cultivando al suicidio. Esa es historia patria. Entonces, en ese sentido, ministro, yo le llamo la atención que la política agraria de este gobierno mantiene demasiados rasgos, yo diría que casi todos los rasgos del gobierno anterior, y es evidente que la vida, ya la experiencia lo que nos dice es que esa no es una buena política. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, senador Robledo.